Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla y está como siempre conmigo en el micrófono, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, maestro, muy buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. En esta aportación que hace la Coordinación General de Extensión Universitaria al Sistema Universitario de Radio, escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Y ahora pues nos puede seguir también por Facebook. Ya estamos también transmitiendo en vivo, así es de que vamos a dedicar nuestro programa del día de hoy al tema del Día del Padre. Dirán, qué novedosos, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que, bueno, siempre decimos que en este espacio hablamos de temas de interés, de actualidad en la cultura. Y bueno, pues cierto tipo de efemérides no las podemos pasar por alto, ¿no? Y la idea es contribuir con algún enfoque, no necesariamente repetir lo que todo el mundo dice sobre el inicio de la celebración y cosas de estas que tienen que ver con el amor. Y luego en la segunda media hora estaremos hablando también con nuestra amiga Mónica, que por ahí se ve, aparece, y vamos a seguir con el tema del conflicto. Así y con la mediación, con el sistema de medios alternos de solución de controversia, y con ella vamos a platicar sobre la solución de conflictos. Pero bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada que está aquí con nosotros. Así es, bienvenida a Cristina Fuentes Mata, delegada del INAPAM por 20 años. Sí. Justamente ya acaba de terminar esa etapa, pero que actualmente se encuentra como presidenta de la Red Gerontológica del Estado de Coahuila. Bienvenida, sí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Y es que tienen mucha experiencia en esto de los adultos mayores o de las personas mayores, muchos años trabajando, y además quisimos darle precisamente un enfoque diferente. De los padres todos hablamos y nos acordamos y por ahí estamos listos para la carne asada y la celebración del domingo, ¿verdad? Pero ¿y los abuelos? O los padres que ya están viejitos, como el mío que ya está un poco grande y bueno, pues en situaciones difíciles y de desventaja porque representan un problema para la familia, un reto, un desafío. Precisamente es un desafío el atender y ver a los viejos, a los adultos mayores y sobre todo a los que fueron padres, porque comentábamos el otro día que a los que son ahorita los abuelos o los padres mayores de 60 años, que serían los adultos mayores que fueron abuelos, normalmente no se les enseñó a ser cariñosos, a estar cerca de la familia, a procurar mucho a la gente. Ellos estaban trabajando, ellos se iban a trabajar y la mujer era la que normalmente se hacía cargo de la familia y de los hijos. Y entonces, como ellos no eran muy demostrativos de cariño, a veces se repiten esos patrones y los hijos y los nietos no les demuestran mucho cariño. Pero pues sí se ha demostrado y hemos visto según la experiencia que sí es muy necesario que el adulto mayor reciba atención, cariño y celebraciones por parte de su familia. Pues es que son estilos de cómo se hace una relación, ¿no? Sí. Qué tan afectuosa, afectiva es, pero en realidad la responsabilidad la cumplen, ¿no? Haber criado a los hijos en muchos... Ser los proveedores, claro, que era lo que se usaba, ¿no? Sí, estás hablando tú de una época en que la economía dependía del hombre. Sí. Y incluso se le decía, es el representante social de la familia. Sí, la cabeza de familia. Había un pleito, un problema y él entraba, nada de que sí, la señora se va a hacer cargo, sí. No, pues espera que venga mi viejo, ¿verdad? Ajá. Y ahora pues esos viejos tienen sus hijos, tienen sus nietos y muchas veces no están atendidos, ni cuidados, ni protegidos. No. Y precisamente pues la idea es exhortar a toda la gente que no dejen solos a sus viejos, porque de la mamá siempre se acuerda uno y siempre la anda festejando y pensando en qué le va a regalar y qué festejo van a tener. Pero del si no papá, se acuerda uno, se acuerda, te la recuerdan los otros, se la recuerdan los enemigos, ¿no? Sí, pero del papá o del abuelo a veces lo pasamos por alto.
Ya. Y la verdad es que los adultos mayores, y sobre todo los que están enfermos, los que tienen ya algún proceso de demencia o alguna enfermedad crónica degenerativa, requieren atención, y sí requieren que estemos con ellos, que les demos la atención, el cariño, el apapacho. Y digo, no nada más en un día, que sería el Día del Padre, pero por lo menos en ese día, ¿no? Oye, pero es que ahí se demuestra de qué está hecha la relación. Todos hablamos con mucho afecto de nuestros padres, de nuestros viejos, pero a la hora de cuidarlos, mira, pues los hijos tienen su propio trabajo, su propia ocupación. Pues sin ir más lejos, nosotros somos 5 y pregúntame si nos damos abasto, ¿no? Agrégale que no todos estamos preparados para la vejez. Sí. Entonces, pues el que tiene algo de recursos, pues qué bueno, pagará por su atención, pero el que no lo tiene, depende exclusivamente del cariño de los hijos. Sí, depende de que se les quiera hacer caso, de que les quiera uno cuidar o atender, y de que pueda correr con los gastos de muy, muy caras medicinas, muy cara atención. Pagar un enfermero, un cuidador es carísimo. Sí, como obviamente pagar una casa de reposo, de retiro. Para empezar, está la idea equivocada hasta cierto punto de que se le va a abandonar ahí y todo, pero además es carísima, porque los gobiernos federal, estatal, municipales no suelen tener casas de reposo, casas de retiro, albergues, asilos o como se les quiera llamar, para que, no sé, como en otros países, en Europa, que están más adentrados en la atención a los adultos mayores, ahí sí, digamos, los gobiernos automáticamente, es una persona mayor, puede acceder a un lugar de reposo, a un lugar de retiro donde va a ser atendido como debe ser, con personal especializado. No, el Estado mexicano tiene muchos huecos, ¿no? Sí. Nosotros veíamos el caso de una persona muy cercana al polivalente que tenía un problema de salud mental y su hijo también, y el hijo pues está en el DIF, pero hasta cierta edad, y después... no, pero que no tiene un problema mental, no puede atenderlo el psiquiátrico. O sea, hay huecos ahí. Sí. Estos adultos mayores, estas personas, muchos de ellos terminan en la calle como indigentes, y eso es una cosa deplorable. Eso familia. Habla de la sociedad que somos. Sí. Ahí nos podemos ver en la calle con un viejo caminando y con hambre. Sí. Eso es nuestro reflejo, eso es lo que hemos hecho y país. Usualmente no tenemos tanto problema porque todavía la sociedad mexicana y la comunidad en general acepta a sus mayores. No estoy diciendo que los cuiden de la mejor manera posible, porque muchas veces ni siquiera nos preocupamos por capacitarnos para atenderlos, y un poco con sentido común los atendemos, pero no es tan bien visto que se les abandone. Entonces, pues a veces lo tienes ahí en la casa, o lo tienes ahí cerca, o lo mantienes en su casa, pero lo que hay que ver es en qué condiciones. Y lo que hay que procurar es capacitarse, buscar atención, buscar quien me diga cómo le hago. Porque muchas veces dicen, bueno, pues le voy a dar una medicina, el médico le receta una medicina para que duerma bien, el viejito. Y el otro dice, pues no quiso dormir, pues le doy 2, ¿no? A ver qué pasa. Y pues ahora sí quiere dormir, entonces no se la doy. Entonces, así como nos automedicamos, también medicamos y automedicamos al adulto mayor, y hacemos unos revoltijos tremendos, ¿no? No, pero incluso con cosas más sencillas, por ejemplo con la comida, les queremos dar la comida que les damos a los niños o que comemos nosotros, sino ellos ya tienen otro proceso biológico, ¿no? Digestivo, vaya, a veces no hay recurso para estructurar una casa, ¿no? Poner los barrotes en el baño, por ejemplo, hay los soportes, las rampas, antiderrapantes, todo eso que todo esté en un piso, que el baño no esté que no esté arriba, alto, sino que sea en la planta de abajo, o sea, sí. Hicimos una especie de estudio en el centro polivalente en la colonia Francisco Villa, donde tenemos ahí este centro comunitario, y más o menos tratamos de indagar cuáles eran las condiciones de esta población. Encontramos abandono, desde luego. Sí. Encontramos también dificultades ya de comunicación con ellos, no son capaces de hacer su propia gestión, para descuido en la salud. Vemos todo el problema del pie diabético, por ejemplo, cuando tienen enfermedades crónicas degenerativas, también esa es otra condición vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad en general
de ellos es mucho mayor, con situación económica en desventaja, falta de seguridad social y sobre todo esa parte afectiva es fundamental. El hecho de que pensemos en el padre es porque sentimos aprecio, amor y hasta una deuda que siempre va a estar con nosotros, pues lo vemos con la imagen del Padre Nuestro, ¿no? Que nos da la vida. Pero entonces se nos empieza a ver como una distancia afectiva. Sí. Y eso merma la salud del viejo. Y aparte, ¿sabes qué también sucede? Que se da mucho el pase de cuentas. O sea, si cuando fue joven, bueno, cuando estaba el papá, no se portó bien, maltrataba, abandonó a los hijos, se fue con otra familia, qué sé yo. Miles de cosas que podían suceder. A la hora de que es viejo y que regresa, ahora sí cuídenme porque estoy enfermo y porque soy viejo. Y sí, pásale. Jole, entonces a algunos nos va a ir mal, ¿eh? Pero entonces pues, es cuando dicen, pues si él no estuvo, él me maltrató, él me abusó, él no nos dio dinero, pues ahora ¿por qué quiere? Ahora, la ley te va a obligar a que lo atiendas, pero... ¿En qué condiciones? Si no lo quieres atender por cariño y por todo eso, pues ¿cómo lo vas a atender? Hay dos reproches muy fuertes que hacemos a los padres, digo, es más o menos el común, ¿no? El alcoholismo y el abandono o el haber, por ejemplo, procreado familia en otro lado o bueno, a ver... Mira, simplemente el no estar presente, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el tema de la paternidad, la presencia del padre. Sí. Que un padre puede ser simbólico, puede ser débil, puede ser ausente. En alguna ocasión me decía un alumno muy molesto que no tenía padre. Le digo, oye, yo quiero hablar con tu papá. Dijo, no, yo no tengo padre. Le digo, pero ¿cómo? O sea, todos tenemos un padre. Dice, no, el mío no existe. Le dije, no. Tu padre te abandonó, que es otro rollo, ¿eh? Pero sí existe. O es un padre ausente, o débil si quieres, o subordinado, mandilón, como quieras, pero tienes un padre y te tienes que hacer cargo de ese padre en ti mismo. Cuando nosotros hablamos de superar al padre, nos imaginamos que se trata de que si él obtuvo maestría, tú llegues a doctorado. Si él leía 2 libros por mes, tú leas 1 por semana. No. Superar al padre es esa elaboración personal, subjetiva, individual, que tenemos que hacer de resolver nuestra relación con el padre, de llegar a ser padres, porque en la paternidad lo principal que se transmite es la función paterna, o sea, para que un hijo llegue a ocupar no su lugar, sino el propio como un padre. Y entonces uno cambia la relación con el mundo, deja de ser uno el infante, el hijo, para convertirse el padre y entonces entenderlo diferente. Y entender la responsabilidad que conlleva y que ahora sí se exige un poco más. En otros tiempos no, digamos a los que ahorita son los abuelos, no se les exigió mucho de que mantuvieran familia y no sé, se iban, estaban ausentes o incluso maltrataban o abusaban, porque era muy frecuente educar golpeando, por ejemplo. Sí. Y sobre todo el papá, ¿no? O sea, castigar te duro, portaste mal, espérate que llegue tu papá. Sí. Y entonces, ¿qué imagen tenemos del papá? Entonces, a la hora de que es viejo, de que es, ¿qué vamos a andar celebrando al padre viejo? O al abuelo. Entonces ahora ven para acá que me las vas a pagar, ¿no? Y ahí es donde está lo grave del asunto, y ahí es donde tenemos que hacer un poquito de conciencia, y sí, cierto, reconciliarnos o superar esos... Sí, resolver esas faltas. Esas situaciones y otorgarle, no sé, si podemos cuidar a un perro y darle lo mejor, si podemos cuidar a un extraño y darle lo mejor, pues al padre, por el simple hecho de ser padre, también podemos hacerlo. ¿Creen, y aprovechando que está aquí ya Mónica con nosotros, que haya declinado la función paterna? Digo, a mí, bueno, hombre, yo les doy mi punto de vista después, pero en esta imagen a través de los tiempos del padre. Yo creo que no. Yo creo que cada vez la misma pareja le exige más al padre que tome su rol, y que lo respete, que se involucre, hasta desde que cambie un pañal
y alimente a un niño y lo atienda por la noche, digamos, cuando en otros tiempos eso era absolutamente femenino y le tocaba a la mamá, sin duda alguna. Entonces ahora los padres nuevos, los jóvenes que están siendo padres, siento yo que sí se están involucrando un poco más, un poco por exigencia si tú quieres o porque ellos quieren, pero sí se están involucrando un poco más y entonces se establece mejor relación afectiva o debería establecerse. Mira, por ejemplo, en la medida en que el Estado suple la función paterna con el derecho de los niños, porque ese es un tema nuevo que no se daba, la autoridad plena la tenía el padre como representante de la ley e incluso como la ley misma. A ver si me explico. No es lo mismo acatar la ley como quien está sometido a ella, todos somos así, que ser el representante de la ley en el sentido de que eres quien hace la ley. Y la función paterna era tan fuerte en esta tradición que su palabra era ley. Era ley. Y eso cambiaba las normas de la familia. Han cambiado las cosas y me parece que incluso ahora un niño puede demandar a su padre por motivos muy triviales, no digo cuando hay condiciones graves, desde luego, pero los padres se han sometido mucho más a toda esta normatividad a favor de los derechos de los niños. Yo creo que hay un cambio importante ahí, ¿no, Mónica? Definitivamente, y haciendo ahora sí que un breve resumen de lo que acaban de decir, me quedo por una parte lo que decía Cristina, cómo de alguna manera esta imposición autoritaria de la que hablaba maestro viene a generar mucho resentimiento en los hijos. Y hablo de hijos que tienen abandonados a sus padres. Entonces, ¿cómo se transgiversa todo esto a lo largo del tiempo, no? Era una autoridad impositiva, era una autoridad, ahora sí que, y no se culpa a nadie, no se culpa a nadie, simplemente la manera en que educaron a estos padres, en donde a ellos les tocó peor, ¿no? Y la letra con sangre entra. Entonces el golpe, el trancazo, el te voy a romper el hocico, porque a mí me tocó todavía esas amenazas y cumplidas. Sí. Pero vamos, también estaba el contexto social, sociocultural, o sea, también venimos de la herencia incluso de los países del Oriente Medio, donde los hijos son propiedad del padre. Yo creo que también hay que ver eso, la relación incluso con hasta el apellido, cuerpo, porque ¿no? el apellido del hombre va primero en el hijo. Bueno, que hay dos ¿no? temas, o sea, pero mira, por lo menos esto que dices de que tú eres el padre es como si fueras el amo, la función del amo. Exactamente, es como el dueño. Sí, claro, tú puedes disponer del cuerpo del otro, porque incluso de su vida, digo, llevándolo al extremo, ¿no? Composiciones sí, como en la Biblia, ¿no? Bueno, en la actualidad, los padres solo le pegan a sus hijos en defensa propia. Sin embargo, maestro. A ver, dígame. Sin embargo, tu problema tiene mediación. Oh, muy bien. Esa es Mónica, presentamos a nuestra invitada. Así es, bienvenida y agradecemos que esté con nosotros Mónica Arezaga, mediadora certificada y quien ya ha estado con nosotros precisamente hablando de los problemas del conflicto y de sus mediaciones. Exactamente. Entonces, por una parte me quedo con lo que decía Cristina. Y por otra parte con lo que decía el maestro Ernesto Duque, en el sentido de que yo decido como hijo si transformo esa relación con mi padre impositivo, autoritario, alcohólico, desobligado, para una oportunidad de crecimiento personal. Esto que dijo me encantó. Eso de, ¿cómo lo dijo? Lo quiero repetir literalmente. Lo quiero resolver. No. Esto de crecer en el padre, esa frase que no era hizo. superar al padre, me encantó. No suplirlo, bueno, pues poder asumir la paternidad. Pero en este conflicto interno que yo tengo, intrapersonal, verlo como una oportunidad de crecimiento y superarlo, no en un estilo competitivo de abordar el conflicto, sino en un sentido de crecer como persona y ver a mi padre como un ser humano que también tuvo su propia historia y que fue incluso más fuerte, más complicada que la mía, ¿no? Y no hablo de mí, Mónica, sino hablo en general con la gente que se está identificando con esta generación de padres autoritarios, a lo mejor algunos desobligados, algunos con problemas de alcoholismo, no sé, infinidad de conflictos
que yo puedo superar y que puedo rebasar para mi propio crecimiento personal. Sí, superar al padre como superar la infancia, ¿no? Sí. Como algo que se tiene que superar, que es transitorio. Porque guardar esa relación inconscientemente estanca en la vida. O sea, en la vida tenemos que resolver nuestras cosas. Claro. Tenemos que ir pasando por ellas y también dejándonos con ellas lo mejor. ¿Quién dijo que la infancia era el paraíso? Los niños sufren represión, imposición, y traumas. Ese trauma, establecimiento de límites y una bola abusos, de cosas que necesarias también. Claro, ¿no? Que hay que superar. Sí. Al final de cuentas. Que hay que superar y ni modo, pero y también la cuestión de quedarse estancado, como decías. Muchas veces escuchamos por ahí, no, es que a mí me maltrataron cuando yo era pequeño. Pues sí, pero ya pasaron 20 años, o sea, ya pasaron 30 o 40. O sea, ya supéralo. Sí. Sí, o sea, no lo que te pasó hace 1000 años y que fue un momento en el tiempo, va a determinar, sí determina quién eres, pero depende de ti, que siga determinando totalmente tus relaciones con los demás, tu actuar, tu sentir y tu hacer. ¿Qué es un padre? ¿Qué es haber tenido un padre? Esa es la función. Y bueno, ahí entra la autoridad, entra la guía, entra la responsabilidad, el mantener a los hijos. Y luego encontramos a este señor, pues ya anciano, dependiente. Un padre que había asumido la responsabilidad de los demás, que los cargaba, por decirlo. Ahora no es capaz de valerse por sí mismo. Y esa posición es muy difícil, porque incluso para algunos puede ser indigna, ¿no? Sí, para muchas personas sufren. Es el estar ahora del otro lado, es el estar en la fase dependiente, en el que necesito comportarme como ellos quieren porque si no me echan a la calle, el que si no hago lo que ellos dicen, pues a dónde voy a ir a parar, la incertidumbre, la vulnerabilidad de no ser dueño. Incluso cuando tienes una pensión, cuando tú te puedes mantener, cuando la casa es tuya, cuando ahí te están acompañando, no, espérate, déjame tratarlos bien para que no se me vayan, para que no me dejen solo. Y es difícil. Y agrégale las neuras de los padres, porque no son unos angelitos. Ah, no, por supuesto. Se vuelven muy necios, un cacharro viejo. Mira, ojalá y tuviéramos nosotros la misma percepción de los viejos como en la película de Heidi, ¿no? El hombre sabio, virtuoso, que orienta a la criatura. Nosotros ahora, la sociedad de consumo utilitaria, pues se convierte en una carga, ¿no? Entonces pierde su lugar, ¿verdad? No hay consejos de ancianos, o sea, ya no pensamos en el viejo como alguien sabio, sino muchas veces como un estorbo, como un cacharro que hay que tener ahí. Y peor, hay veces que decimos que son niños, que son como niños. Y luego eso no, niños. Mira nada más que ocurre. O sea, una falta de respeto total al adulto mayor. Sí, mi padre ya es un niño. Y bajo esa justificación, bueno, uno le dice cualquier cosa, ay, qué necio, ¿no? Digo, una cosa es que le cambies los pañales, pero es una condición diferente, ¿no? A que le dé sus nalgadas. Sí. No es lo mismo cambiar pañales. Y a que no pueda tomar decisiones, o sea, en realidad no se vuelven niños, o sea, todavía, tienen toda esa experiencia. La misma familia en ocasiones no los deja acudir, por ejemplo, a estos grupos de jubilados, por ejemplo, que hay muchas instituciones, los clubes de la tercera edad, en donde incluso que es para bien de ellos, pueden continuar con sus actividades de activación, de recreación, de algo cultural, o sea, de repente, no sé, una señora que pues toda su vida tejió y ya, no, es que no, te vas a cansar, mamá, ya no tejas, ya no hagas, ¿no? Entonces los mismos hijos los envejecen todavía más, ¿no? O sea, de por sí ya es una cuestión difícil de aceptar el ir perdiendo las habilidades físicas. Pues ahora imagínense con los hijos ahí, no, tú ya no lo hagas, te vas a cansar, no, tú ya no te puedas, no, ¿quién te va a ir a dejar? ¿Quién te va a ir a recoger? Sí. Es difícil esa situación. Bueno, pues vamos entonces al corte institucional de la media hora para regresar. Ahora centramos nuestro tema en el conflicto y desde luego seguimos platicando también contigo, con Cristina, para que
nos des tu experiencia en ese otro sentido, como lo ha hecho Mónica, ¿no? Claro que sí. ¿Les parece? Entonces regresamos. Así es, les recordamos la línea de comunicación 482-6995. Estamos transmitiendo en Facebook, gracias a Hepzibah que nos apoya en las redes sociales. Estamos en Twitter, en YouTube, también tenemos correo, pero los invitamos también a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Regresamos, El Universo Humano en Extensión. El Universo Humano en Extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos. Son las 2 de la tarde con 29 minutos. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Comienza a anochecer. Descubre la variante del rock más influyente en las últimas décadas, el heavy metal. Un día más se va. Te invitamos a conocer los mejores exponentes del género en español en compañía de Ulises González, en el programa Iberia Sumergida. Todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audio activa tus ideas. Yo nunca podría vivir sin tus... Ladies and gentlemen, The Beatles. I'd like to be... El grupo de rock más influyente de nuestra era. Ven y disfruta con nosotros del paraíso poético musical de los Beatles en tu programa Octopus Garden, con los conductores José María González Lara y Juan Antonio González Lara, todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí en Radio Universidad, el espacio de tus ideas. Antes, cruzar el occidente del país era costoso y tardado. Ahora, con la ampliación y modernización de la Carretera Federal México 200, tramo Felicianos y Guatanejo, se reducen los tiempos de recorrido y los costos de operación del transporte, impulsando la economía y el turismo del suroeste. Habla el comerciante Miguel García. Este tipo de obra los beneficia porque mejora nuestras ventas. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Cada sábado tormentoso, a la 1 de la tarde, aparece en tu camino el cruce de las vías que te llevará a tu destino. Estación Blues. Vibra al compás del Mississippi. Y recuerda, la Estación Blues está en la vía de Radio Universidad. ¿Ya decidiste dónde estudiar la prepa? Sí, encontré una opción que puedes cursar desde el celular, tableta o computadora con acceso a internet. ¿Cuál es? Prepa en línea CEP. ¿Crees que yo pueda entrar? Claro, tienes todo lo que se necesita. Tiempo para dedicarte, utilizas la tecnología y eres constante y organizado para estudiar. Voy a buscarla en internet. Pero antes vamos a comer algo, ¿no? Sí. Infórmate en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el programa. Me llamo Javier Heredia Magaña. Ahorita que no está ampliación, va a ser un futuro muy bueno, ¿eh? Colima va a ir hacia arriba va a ir. Y esperemos que sigamos con estas obras, los felicito. Como Javier, muchos colimenses se benefician con la ampliación y modernización de 7 caminos que comunican al noroeste y suroeste del estado. Así se agiliza el tránsito por los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. La mejor forma de iniciar tu fin de semana la encuentras en Alternativa 104. Buena música, comentarios, más de lo que piensas. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audio activa tus ideas. Radio Universidad te conecta con la información relevante. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos.
Ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión y hoy con motivo especial del Día del Padre, pero hablando de los padres que pues ya son grandes, mayores de edad, que ya son viejos. A mí me gusta la palabra viejo. Y en eso estuvimos en el primer segmento de este programa y ahora nos vamos a centrar en el tema de la mediación, que es un tema en el que hemos estado muy cercanos a partir de que hicimos en Extensión Universitaria un diplomado, exitoso diplomado, porque de ahí salieron 26 personas con diploma de mediadores y 4 de ellos certificados ya profesionalmente. Entonces una de las maestras, de nuestras queridas maestras, es Mónica, que está con nosotros y nos la va a presentar Zaida. Así es, Mónica Areizaga, mediadora certificada, facilitadora y que además pues colaboradora aquí de Radio Universidad con su programa de los miércoles, Hablando se entiende la gente. Bienvenida, Mónica, gracias por venir. Muchas gracias, Zaida. Bueno, vamos a hablar de la solución del conflicto, ¿no? Porque Así es. Habían estado platicando en un programa que yo no estuve porque andaba de viaje, digamos la primera parte. La primera parte, así es, fue cómo identificar el conflicto, las partes que lleva, sobre todo, nos enfocamos en el ambiente escolar, pero en el ambiente social no dista mucho, ¿no? La base es la diferencia de las opiniones, que no porque sea diferente tiene que ser negativa o contraria, ¿no? Depende mucho de otros factores, pues como la historia personal, las experiencias anteriores, que realmente pues convirtamos esa diferencia de opiniones en un conflicto y posteriormente en un problema y entonces en un tipo de enfrentamiento. Eso fue lo que habíamos hablado en esa ocasión, Mónica, y pues quedó pendiente ya identificamos el problema, el conflicto, pues ahora ¿qué es lo que sigue? Así es, Zaida decía, hay una frase de Virginia Satir que a mí me gusta mucho que dice que lo que destroza a las personas no son los problemas, sino lo que la gente hace para solucionarlos. Y si vinculamos el tema de conflicto que comentábamos la vez pasada, pero enfocado a materia escolar, y lo vinculamos ahora con la situación de los padres, debemos entender que conflictos va a haber con los padres todos los días, ¿no? Los que somos papás vivimos en conflicto, los que somos hijos vivimos en conflicto. Aquí la cosa es, ¿qué hago yo con ese conflicto? Si construyo o destruyo. Y entender que mi padre y que mi madre tienen una perspectiva totalmente diferente a la que yo tengo, porque vivimos historias diferentes aún viviendo en la misma familia. Sus padres fueron diferentes a ellos. Y yo que tengo hijos, veo también muy diferente el modo en que ellos llevan su vida. Entonces aquí la cuestión es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a entender la perspectiva de mis hijos y cómo voy a entender la perspectiva de mis padres para promover un ambiente de paz en mi casa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para abordar este conflicto de manera constructiva y no destructiva? Conflictos principalmente comunes, característicos de esta situación familiar que podamos enfocar a nuestro tema del Día del Padre, por ejemplo. No sé si ustedes como mediadores tengan así como la percepción de qué es el común denominador, por qué llegan los problemas. Fíjate que ahorita que entré ya un poquito tarde, ¿verdad? Pero me familiaricé perfecto con lo que decía Cristina. Uno de los conflictos que se generan es justamente el ausentismo del padre, el padre ausente que genera mucho resentimiento, es que no estuviste cuando más te necesitaba. Entonces, ¿qué hacemos los mediadores? Pues los mediadores facilitamos la comunicación entre las personas, pero trabajamos también esta parte, identificamos la emoción. Estoy enojado, pues no tiene nada malo que estés enojado. Lo malo es que agarres de basurero emocional al otro, ¿no? Eso es lo que está mal. Sí, estoy molesta. Como decías también ahorita, Cristina, pues ya supéralo, ¿no? Ya tienes 40, 50 años y todavía estás enojado con ese padre hombre, que se fue. Con ese padre que se fue, que ya está viejo, que ya necesita de ti. ¿Cuál es la necesidad? Fíjate qué interesante lo que hacemos en mediación. Fíjate qué interesante. ¿Qué necesita el hijo resentido? ¿Qué necesita? ¿Qué creen que necesite? Pues llenar ese hueco. Claro, ¿no? Necesita reconocimiento por parte de ese padre ausente. Que Entonces, lo mire. ¿a dónde vamos a dirigir el proceso de mediación? Pues obviamente esa necesidad que tiene el hijo
de que se le dé ese reconocimiento, de que se le diga perdón y entender la historia de ese padre ausente. Si yo no entiendo la historia de ese padre ausente, no lo voy a poder perdonar. Independientemente de que yo como hijo pues vaya a una terapia, porque a lo mejor un proceso de mediación no va a ser suficiente para que yo pueda restablecer esa relación con mi padre. A lo mejor el proceso va a causar un acuerdo para que yo me pueda hacer cargo de él una vez que mi padre reconozca cuáles son mis necesidades como hijo. Esta parte afectiva que mencionas, ¿cómo la trabajan ustedes? Es decir, veo que no eluden la cuestión de los sentimientos, digamos, no piensan que sea malo que la gente se enoje, pues una condición natural, el coraje, la tristeza, el sentimiento de culpa. Pero, ¿qué lugar le dan? ¿Cómo hacen ustedes en una mediación para estas situaciones emocionales? La identificamos, pero sin culpar y sin juzgar, porque los mediadores no juzgan, no culpan, simplemente reconocen. Entiendo que te sientes molesto debido a esto, pero no culpo al padre, ¿me explico? Y no culpo al hijo, simple y sencillamente reconocemos la molestia derivada de la situación, no de la persona, separamos a la persona del problema. ¿Y llegan con ustedes casos que tengan que ver así con el padre? Sí. Sí, y también con la persona adulta, ¿no? Con los abuelos. Con los abuelos, sí, que ya están en una situación de abandono y que nadie se quiere hacer cargo de ellos, que es una situación pues muy lamentable, ¿no? Pues es que mira, fíjate, te pongo un ejemplo. Si la señora dice, ¿sabes qué? Me casé para estar contigo, no con tu papá. No para atender al No para atender a tu viejo. Así es de que hazle como quieras. O lo acepto, pero que no diga, que no haga, que no hable, que no me moleste. No me lo traigas a la casa. Y cosas así que cambian la dinámica familiar, que es difícil porque entras a la cuestión de los derechos. Entonces no creo que sea muy fácil pues resolver una situación así, ¿no? No, pero como en el programa de Santiago, ¿verdad? Del maestro. Hablando se entiende la gente. Es el eslogan que él tiene. Y también tu problema tiene mediación. Definitivamente yo creo que hablando se entiende la gente. Yo no conozco cuál es la historia y fíjate qué triste, no conozco la historia de mi padre. Bueno, yo sí, Mónica, pero porque ya lo trabajamos, porque ya nos acercamos y porque sería incongruente que dedicándome a lo que me dedico, ¿verdad? No tenga yo comunicación con quien me dio la vida. Y que si se fue, bueno, pues sí se fue, pero ya lo trabajamos y yo no soy nadie para juzgarlo, él tiene su propia historia. Y yo decido, esto que me gustó mucho, nunca lo había oído, me gustó mucho, superar al padre, pero no en un estilo competitivo de abordar el conflicto. Superar al padre como una oportunidad de crecimiento personal para mí y tener un acercamiento con él que me permite ser una mejor persona y restablecer mi relación. El modelo que utilizamos en mediación, cuando menos aquí en Coahuila, es transformativo y busca transformar las relaciones de las personas. ¡Qué bonito! Sí va enfocado a un acuerdo que me permita, que no es el caso, ¿verdad?, proveer a mi padre de alimentos, sino que más allá de proveerlo de alimentos, que claro que se puede dar, pero no va enfocado, más allá de poder enfocar el acuerdo a proveerlo de alimentos, pues es restablecer mi relación con él. Y lo que te pierdes si no restableces esta relación, ahora que yo me pongo a platicar con mi papá, porque es obvio que cuando él estaba ocupado y trabajaba, pues no le resultaba fácil estar platicando su historia por la vida, ¿no? Pero ahora que le digo, a ver, padre, las elecciones, allá cuando tú estabas estudiando, y una serie de cosas que yo no me imaginaba. Todos los días estoy en el Ateneo, doy clases, paso por sus pasillos desde hace 37 años. Hay 2 árboles que están frente al Salón 6 que mi papá plantó. Y dice, no sabes cómo batallé para cuidar esos arbolitos, porque los chavos querían brincarlos y los pateaban. Y luego les puse una cerca. Entonces son unos árboles enormes que están ahí. Y luego, pues cuando él se fue
de la casa a los 11 años, cuando estuvo en Estados Unidos construyendo hangares, cuando vendía tomates en la Merced, cuando vendió seguros, cuando se le ocurrió estudiar ya siendo padre y dice, no, hay otra forma, hay que ponerse a estudiar y saca una profesión y saca a sus hijos. Bueno, esa parte para valorar al padre yo creo que es muy importante. Y es fundamental lo que acaba de compartir, maestro, porque si yo no escucho activamente, que es lo que nosotros como mediadores conocemos, escucha activa, comprender a mi padre, ¿no? Realmente interesarme por lo que él está compartiendo conmigo, no nada más repetir mentalmente lo que me está diciendo y que vea que realmente le estoy poniendo atención, es ir más allá, es comprenderlo como ser humano. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito retener y que fluya una comunicación verdadera con nuestros padres. Tener una empatía, porque generalmente en el caso de algún conflicto, en el caso de alguna situación con los padres, siempre nos enfocamos en el yo, o sea, yo soy la que estoy batallando contigo, yo soy la que estoy sufriendo, entonces, y en cualquier situación, cuando se decide el yo a romper esa barrera y el escuchar al otro, bueno, entonces, ¿y por qué nos peleamos? O sea, yo pienso que fue por esto, pero tú escuchas la otra, ¿no? O sea, yo sí estoy batallando contigo, papá, me cansa y todo, pero no, es que hijo, es que fíjate que, o sea, ya cuando se rompe ese muro, o sea, cuando se tiene esa disposición, se logra mucho, o sea, como que es casi el 80% del trabajo, tener la disposición para escuchar al otro. Los viejos son buenos narradores. Son buenos narradores y sobre todo tienen necesidad de comunicar, y a veces nosotros decimos, es que ya me repitió esa historia 80 veces, cada vez que vengo, bueno, por algo la está repitiendo. Si la repites porque hay algo no resuelto por ahí que tiene que ser resuelto, y entonces el hecho de que me escuches y de que me cuestiones algunas cosas, y entonces ya brincamos a otro tema también no resuelto, pero vamos resolviendo asuntos. Dijiste algo muy psicoanalítico, no lo había escuchado yo fuera de nuestra capilla, realmente. Por ejemplo, en la interpretación de los sueños, yo te digo, un sueño recurrente es un sueño que no ha sido leído, no ha sido interpretado, no ha llegado su mensaje, ¿no? Sí. Y vuelve. Un día de repente toma su lugar, sirve para arreglar alguna situación, se dejó de soñar. Sí, y brincas a otra cosa. Entonces yo no lo había visto aplicado a esto a los adultos, que bueno, atribuimos al hecho de que pues se les olvida y hay una amnesia retrógrada ahí, entonces el anciano pues no se acuerda que ya te lo dijo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ese recuerdo y no otro? Claro. Entonces, porque le significa algo, claro. Hay muy algo por ahí que está causándole ruido. Y bueno, pues muchas veces con el simple hecho de escucharlos ya, varias veces, a veces 80 veces, bueno, ya se pasa a otra cuestión. Fíjate que me encanta lo que acabas de decir. Y yo creo que gente de mi generación, la generación de mi mamá, yo recuerdo mucho, madre, si me estás escuchando te voy a ventanear, pero te amo. Mi abuela solía repetir muchas veces lo mismo. Y yo creo que yo ya tenía mis aptitudes mediadoras, ¿verdad? Porque jamás me molesté con ella. De hecho, mi abuela fue mi madre. Yo vengo de una generación en donde nos criaban los abuelos, ¿no? Sí. Entonces te dejaban 1 año, 2 años, a veces hasta crecías con ellos. Entonces, bueno, gracias a Dios tuve la fortuna de tener 2 mamás. Jamás me molestó. Sin embargo, a mi mamá le molestaba. Entonces yo creo que también es importante romper estos ciclos en donde si tú viste que tu padre o tu madre no tenía esta paciencia con su madre o su padre, pues tú sí la tengas, ¿no? Y tú sí generes esta comunicación sana y asertiva con quien te está compartiendo una historia de vida, y si lo repite 20 veces, a lo mejor aquí sí es implementar estas herramientas de mediador y repetirle lo que te está diciendo para que se escuche y a lo mejor ya pueda cerrar estos pendientes o esto que le preocupa, ¿no? Porque si no, yo tampoco me había puesto a pensar, bueno, ¿por qué repiten lo mismo? Pues a lo mejor porque nadie les ha repetido esta historia que necesitan escucharse. Entonces, si tú no eres mediador, bueno, aplica esta herramienta y no nada más repitas, bueno, si tienes que repetir mentalmente para que cuando terminen de contarte la historia, entonces, madre, entiendo que tu historia fue así.
Pero también hay que entender a tu mamá, en este caso, o a la mamá, que ella sí se molesta porque le repitan 80 veces, pero ¿por qué nos molestamos? Pues nos molestamos porque de ser esa figura fuerte, grande, importante en mi vida, ahora lo estoy viendo dependiente y lo estoy viendo que no es el mismo porque repite y repite y con actitudes que digo, no, a ver, espérate, este señor era así como que mi ejemplo, lo máximo y todo, y de repente pasa a ser que se le olvidan las cosas. ¿Por qué se le olvidan, no? Y entonces nos damos cuenta precisamente de la fragilidad del viejo. Oye, pero es la fragilidad propia de todos, ¿no? Sí. Mira, seamos honestos, está uno aquí platicando, tienes en mente una pregunta y ya la olvidé. Sí. Y luego tienes en mente una serie de cosas, sí. Termina el programa y dices, hombre, ¿cómo no mencioné todo aquello que había preparado? Sí. Y es que te das cuenta que el organismo humano desde que nace se empieza a deteriorar. Hay que asumir eso como una realidad, identificarnos con eso y no como si fuera algo extraño a nuestras vidas, ¿no? Pero vamos en el mismo camino. Hombre, ya batalla uno más para levantarse, moverse y analizar las cosas. Si hasta hay un chiste por ahí que están un montón de amigas juntas y dicen, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Porque ahora habla una y la otra, ya se me olvidó lo que dijo, espérate, déjame, hablo cada quien con su tema y así. Porque sí, pues es normal que se vayan perdiendo ciertas capacidades si no se ejercitan. Y ya platicamos lo mismo, ¿eh? Ya eso creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Bueno, avísenos en nuestro auditorio, llámenos la atención si estamos aquí repitiendo lo mismo como los viejos, con un homenaje muy querido, muy sentido a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quienes nos criaron, mal que bien. Todos tenemos un padre, pues esa es la naturaleza. Pues sí. Así es. Y hay que arreglárnoslo con eso en nuestra cabeza, ¿no? Y hay que atenderlos y darles cariño y darles atención, porque eso sí lo sienten. Sienten cuando es nada más de compromiso, el que, pues es día del padre, voy a tener que ir a verlo, o cuando realmente queremos salir y que no nos dé pena, y que si se tira toda la comida en el restaurante, ¿qué nos importa? O sea, vamos con el padre, vamos con el abuelo y démosle su tiempo, su atención y su cariño que se merece. ¿Sabes que lo último que se pierde después de las facultades mentales? Sí, la memoria es lo primero que se va, y luego la habilidad motriz y todo ese tipo de cosas, la vista, el oído, todo se ve deteriorando. Pero lo último son los estados emocionales, los afectos, el cariño y los sentimientos. O sea, los viejos son muy sensibles. Incluso las habilidades artísticas se conservan. Por ejemplo, los viejos cantan, entonan, suelen disfrutar mucho cuestiones artísticas que nosotros no vemos. Yo todavía no soy capaz de detenerme a apreciar un cuadro. Sí, el paisaje. Yo puedo estar en la sierra y eso para mí es una experiencia que vale la pena vivir con los 5 sentidos. Pero hay muchas otras cosas que pasamos por alto en la vida. Y yo veo a los viejos, por lo menos al mío, escuchando música clásica, música que yo no me he dado tiempo de escuchar. Y disfrutando programas ahora en televisión, porque sale poco, pero de teatro y obras grandiosas que ha hecho el hombre. Esa parte hay que valorarla muy bien. Y bueno, acercarles estos medios, ¿no?, de distracción. Las prioridades cambian, ¿no? Ya mi papá ya no torea, pero hace 5 años se metió con una vaca, un becerro que, hombre, mis respetos, Bueno, hablamos de los toros porque ahora eso está prohibido, pero si tú lo escuchas, vas a ver otra realidad. No era el maltrato a los animales. No, era un ¿Cómo arte? Vivían estos jóvenes? Se salían de vagos. Ellos andaban en los llanos jugando béisbol, nuestros padres o abuelos, ¿no? Se metían en el billar, se metían a las plazas, se metían a los corrales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la vida no nos la podemos perder porque podemos ver a través de sus ojos una ventanita hacia el pasado, hacia otra realidad que ellos vivieron, ¿no? Son como una, no sé, como que el crisol, el contraluz de otra historia, o sea, de otra época, de lo que se usaba, porque
podemos leer en revistas o en artículos, las costumbres, ¿no? Claro, pero cuando te las platican, o sea, se siente... Las vives. Sí, como que se reviven. Saludos a toda la gente que se está uniendo al video aquí en Facebook. Sonia Llamas Labred, Marcela Magaña, manda un saludo, muchas gracias. Adal GR, que cada viernes nos sigue a través de la transmisión de Facebook. Al profe Chuy Valdés, desde México, también está dándonos like. Claudia Martín del Campo y Leticia Siller Zul. Muchas gracias por unirse aquí a la transmisión de Facebook. Pues sí, un saludo a todos y nuestros mejores deseos para los padres que todavía tienen a sus hijos y los hijos que todavía tienen a sus padres. Una condición actual muy triste, muy lamentable, es que ahora los padres entierran a sus hijos. Sí. Esa es una cosa con la que no estamos acostumbrados a convivir. Se ocurría accidentalmente, ¿verdad? Todos estamos en riesgo en la vida. Perder a un hijo pues no es una excepción. Pero en la forma en que se han venido dando las cosas con la violencia extrema que hemos vivido, de repente se vuelve ordinario. Y aquello que era natural, de que los hijos entierren a los padres, se vuelca al revés. Y es una condición que ni siquiera se ha acabado de entender ni de estudiar. Que un hijo que pierde un padre es huérfano. ¿Qué es un padre que pierde un hijo? No tiene nombre. Es que es tan antinatural. ¿En qué estado quedas? Sí, ¿no? O sea, que ni siquiera tiene concepto. O sea, es tan poco comprensible o tan antinatural que ni siquiera tiene concepto. ¿Y quién te va a celebrar? Exactamente. Sí. Bueno, pues ese es nuestro tema. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos para dar oportunidad a que nos den un último apunte, así como Mónica es muy buena para la síntesis, que se pone a escuchar. Ella seguramente sí escucha a sus padres y abuelos. Que pudieran dar un mensaje, pues, de felicitación, de lo que gusten en torno al tema que nos ocupa, ¿no? A mí, la verdad, me encantó que me invitaran. Me encanta el tema. Y ahora sí que invitar a quien nos escucha a que reflexionen sobre la importancia de nuestros padres y que finalmente lo que hacemos nosotros como hijos con ellos, pues es la referencia que nuestros hijos o los jóvenes van a tomar de cómo nos van a tratar a nosotros. Y no hacerlo por eso, ¿no? No voy a tratar bien a mi padre porque quiero que me traten igual mis hijos. No hacerlo por eso. Realmente fomentar un ambiente de paz y de armonía, de comunicación sana con las personas que nos dieron la vida. Por ese simple hecho, yo estoy agradecida con mi padre porque yo no estaría aquí y no lo juzgo. Entonces, sí aprender a amar y aceptar y escuchar la historia de quien nos dio la vida independientemente de los errores que cometió, porque él también es producto de una historia que hay que conocer. Entonces yo invito a quienes tienen su padre que se acerquen a él, que escuchen su historia, que se reconcilien y que entendamos también que nosotros, y hablo de mi generación, que tengo ahí entre 40 y tantos, digo porque es importante ubicar, que lo sepamos, que vamos a ser la generación, ya está comprobado, vamos a ser la generación más grande de adulto mayor de la historia de México. Entonces, que por una parte nos acerquemos a nuestros viejos y que por otra parte enseñemos a nuestros hijos el valor del respeto y del amor. Y el amor, que me encanta a mí la definición de Eric Fromm, el amor implica respeto, cuidado, conocimiento y responsabilidad. Es querer al otro como es, no como yo quiero que sea. Entonces, en este sentido, tener un acercamiento de amor con esas personas que nos dieron la vida. Gracias, Mónica. Pues mira, yo también quiero felicitar a los papás, a los abuelos y sobre todo pues decirles a los hijos, exhortarlos a que vayan, a que estén presentes, a que no lo dejen para después. Después se arrepiente uno de no haber ido a verlos, de no estar con ellos, de no darles la atención que se merecen y de no dedicarles un poquito de nuestro tiempo. Como les decía hace rato, le dedicamos tiempo a todo mundo, a cualquier actividad por pequeña que sea, y olvidamos a veces a los padres. Y pues sí, cierto, Mónica, por el simple hecho de ser padres, de que te dieron la vida, de que sin ellos no estarías aquí. Así es. Nada más por eso hay que rendirles homenaje. Hepzibah.
Su mensaje. Bueno, pues como joven yo se lo daría a los jóvenes, nada de mi edad, que pues, o sea, sí es como que parte importante, bueno, no directamente a los viejos, a lo mejor yo hablaría más para mi abuelo, ¿no? De que sí es cansado a veces de que, o sea, lo escuchaba ahorita de la licenciada Mónica, que es así como que a veces cansado de estar escuchando las mismas historias y todo eso, pero yo creo que es parte de la comprensión también. O sea, tenemos que darnos cuenta que, o sea, como dijeron, ellos tuvieron su vida y pues aprender de lo que nos cuentan con su experiencia. Muchas gracias, Elsa. Bueno, pero estamos al punto de las 3 ya. Justo, ya nada Saide más. y yo no alcanzamos a dar nuestra opinión, Sí, pero para la la sacrificamos por nuestros invitados. Así es, que tengan agradecemos, ustedes así es. muy buen feliz. Muchas gracias. Muy feliz fin Muchas de semana. felicidades, sí, a todos los papás del mundo. Agradecemos a la licenciada Mónica, a la maestra Cristina Jefsibá, a Víctor